Bueno, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver algo también realmente útil que tenemos que tener en nuestra caja de herramientas para realizar trabajos que sean lo más profesionales posible. Son unos juegos, unos sets que hay para desmontar los paneles de puertas, las molduras interiores y los diferentes elementos que hay, sobre todo en el interior del vehículo. Ya sabéis, el tipo de molduras de plástico que son muy delicadas y bueno, pues se rompen y se rayan con mucha facilidad. Entonces lo típico es utilizar un destornillador o una palanqueta metálica y entonces marcamos los bordes de las piezas, que quedan luego bastante feas. Y bueno, si tenemos mala suerte pues podemos producir fácilmente un rayón que luego no podremos reparar y lógicamente tendremos un cliente descontento. Entonces podemos encontrar en el mercado unos juegos de palancas de plástico. He traído dos tipos. Este por ejemplo es de 7 piezas. Son de nylon, son diferentes tipos, son resistentes. ¿Veis? Son bastante resistentes, parecen que no, pero son bastante resistentes. Algunas son más gruesas, diferentes filos, diferentes formas. Espero que lo podáis apreciar bien. Forma de gancho, palanca, cuña. Esta más ancha para retirar los paneles de puerta, ¿de acuerdo? Esta con una argolla para hacer más fuerza, ¿de acuerdo? Para introducir el dedo y tirar con más fuerza. Otras más pequeñas con filos bastante finitos, con forma de diente, como podréis ver aquí, en forma de punta. Y bueno, aquí en este otro set también son algunas muy parecidas, ¿vale? Hay algunas que se parecen bastante, como podéis ver. Si no son iguales, pues serán bastante parecidas. ¿De acuerdo? Ya os digo, son todas de nylon, resistentes. Son acabadas en punta, en filo, para poder acceder a retirar los diferentes ornamentos que tiene el vehículo en el interior. Y bueno, pues podremos hacerlo con mayor garantía, con mayor seguridad de que no vamos a romper nada. Como esta por ejemplo, que tiene aquí una entalladura para que quede en el centro, quede el clip, ¿no?, de retención, y podamos hacer palancas sobre el clip directamente, ¿no?, como esta también por ejemplo. Entonces, como digo, podemos utilizar este tipo de herramientas que son muy baratas, son fáciles de conseguir, podréis encontrarlas en internet en cualquier sitio. Los hay diferentes sets, los hay de más piezas, los hay de 14, de 22 piezas. Vienen muy completos, los vienen en set de bolsas de plástico, otras vienen con sus fundas de nylon. En fin, hay para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y esto os recomiendo que lo tengáis porque, en fin, esto os va a facilitar mucho el trabajo. Lo vais a hacer con más tranquilidad, con más seguridad, y tendréis un acabado más profesional, ya que no vamos ni a marcar las piezas de plástico, ni las vamos a dañar, ni las vamos a rayar. Entonces os recomiendo que lo tengáis. Pues esto es una inversión muy pequeña y bueno, pues podréis dar un trabajo de mayor garantía, podréis realizar un trabajo de mayor calidad en vuestros vehículos. ¿De acuerdo? Pues nada amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis que si tenéis alguna duda podéis preguntar en los comentarios. Pues nada, hasta el próximo vídeo amigos.